Nombre. Gloria a Dios. Tome su asiento. Les saludo con la paz de Dios. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor. Amén. Que desde el principio Él nos estuvo hablando. Él nos estuvo ministrando a través de cada alabanza, a través de la palabra que trajo la pastora Olga. Y qué importante es dejar que las canciones ministren nuestro corazón, amén, porque tienen mensajes poderosos y a veces declaraciones poderosas, amén, y si lo hacemos con fe realmente en el mundo espiritual surte un efecto poderoso, amén. Y creo que el Señor está trayendo un despertar a la iglesia en todos los niveles, ¿no? Pero sobre todo en esto, en medio de la alabanza, en cantar con entendimiento y entender que cuando estoy haciendo una declaración, la estoy haciendo al mundo espiritual. Amén. Y que estoy haciendo guerra espiritual. Aleluya. Yo creo que podríamos irnos a la casa, ¿no? Ya con lo que hemos escuchado, pero quiero compartir una palabra, algo que Dios puso en mi corazón, que se encuentra en Romanos, en el capítulo 5. La palabra en la introducción decía: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Ahora, hay un mandato de parte del Señor, ¿no? Venid. Y la reunión anterior que predicó mi esposa, había 3 acciones que se dijeron, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que era llamar, buscar y pedir, ¿no? Ahora, acá la palabra de la introducción decía venid. Es otra acción. Ir al Señor. El Señor nos invita a ir a Él. Y en el Señor y por el Señor tenemos todo lo que necesitamos, todas las cosas. Y quiero compartir en Romanos capítulo 5, del verso 1 en adelante, vamos a leer. Y esta palabra la había leído y trabajaba en mi corazón y en mi mente y en mi corazón acerca de muchas cosas, ¿no? Porque se habló aquí de que mucha gente está angustiada, está cansada psicológicamente, físicamente, está enferma. Hay muchas situaciones. Hay gente que está turbada, se dijo. Y esta palabra tiene que ver con eso. Porque, decía la pastora Olga, mucha gente está viviendo mal porque son tiempos malos. Y es verdad, porque la misma Biblia, la palabra de Dios nos dice que los últimos tiempos no van a ser buenos. Ahora, en el Señor tenemos una tremenda bendición. ¿Por qué? Porque aquí el título dice resultados de la justificación. Usted y yo fuimos justificados por el Señor, lavados y comprados por la sangre de Cristo, por la sangre del Cordero. Amén. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Dice, vamos a leer del verso 1 en adelante: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia
prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Amén. Hasta ahí nomás. Ahora, dice, justificados, fuimos justificados por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo. Dice, el Señor nos decía, venid. Dice, justificados pues por la fe, ¿qué tenemos en primer lugar? Paz para con Dios. Estos días atrás, en la semana, hablaba con personas que estaban turbadas, que no tienen paz, que qué va a pasar ahora. Veníamos de 2 semanas de llovizna, poco movimiento. En mi rubro, principalmente, no había mucho movimiento, había poco para hacer. Y la gente las personas como que empiezan a desesperarse, entran en angustia, ¿no? En desesperación, porque ¿qué vamos a hacer? Ahora, qué bueno que nosotros que fuimos justificados por el Señor a través de la fe en Jesucristo, podemos tener paz. Y aún en estos momentos difíciles, en los momentos malos, podemos estar seguros. ¿Por qué? Porque el Señor está con nosotros. Amén. Porque Él nos justificó. Y dice que Él nos sostiene. Amén. Y dice, por quien también tenemos entrada por la fe a la gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y esto justamente me hizo pensar, ¿no? Que a veces Pablo le escribía, le hablaba a los romanos y decía que, dice, tenemos fe, tenemos entrada por la fe a esta gracia. Nosotros estamos en un tiempo de gracia donde tenemos absolutamente todas las cosas disponibles de parte de Dios para nosotros. Ahora, la pregunta dice, dice, en la cual, dice Pablo, estamos firmes en esa gracia. Porque a veces pareciera que nuestra edificación no está muy del todo estable, ¿no? Y no estamos tan firmes como pensamos. Hoy, hace un rato estaba mirando en Japón un movimiento sísmico de 5.9, tremendo cómo se movía el suelo, las cosas que estaban acá pasaron a estar allá, así en un solo movimiento. Imagínense. Y a veces espiritualmente tenemos algunos sismos, ¿o no? ¡Ay! Tenemos. Ahora, por la fe podemos estar firmes teniendo paz, ¿no? Y dice Pablo ahí, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, lo que vamos a ver, pero cuando estemos en su presencia. Ahora, ¿podemos ver la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestra vida cotidiana?
en nuestra casa, en nuestros quehaceres, en la calle. Sí, sí, vemos la gloria de Dios, porque la presencia de Dios está en todo lugar y Él se mueve en donde nosotros vamos. Ahora, qué bueno que podamos estar, dice, firmes y gloriarnos en la esperanza que tenemos en Cristo. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, ay, ay. Y ahí muchas veces hay un problema, ¿verdad? Tenemos alguna tribulación y ¿qué pasa? Como se dijo aquí, parece que el Señor ya no me habla, no me escucha, no pasa nada. Y no es así. ¿Sabe? El Señor está al lado nuestro y está al lado. Dijo alguien, el pastor Satirio Santos, me gusta escucharlo mucho, y él dice que un joven le dijo, pastor, dice, tengo un problema. Yo oro y la oración no llega al techo. Y le dijo, ¿y quién te dijo que la oración tiene que pasar el techo? Si el Señor está al lado tuyo. ¿Qué dice la Biblia? Yo estaré con vosotros todos los días y hasta el fin. Y si el Señor lo dijo así, es porque Él está. Y Él está a través del Espíritu Santo también. Ahora, podemos no tener fe y no creer de que el Señor realmente está, aunque no lo veamos, nos sintamos, porque a veces pensamos que tenemos que sentir, que tenemos que temblar, que tenemos que patalear, y no va a pasar nada de eso. Simplemente hablar como hablamos con otra persona, con el Señor. ¿Sabe? Yo cuando lo escuché por primera vez, digo, parece ya un poco raro, ¿no? Para mí. Y digo, lo voy a practicar, a ver qué pasa, ¿no? Y ¿sabe qué pasó? Nada. Hablé solo, pero estaba el Señor conmigo. No temblé. Sí temblé, pero me agarró la electricidad. Pero fue por eso. Me encajó una patada un cable que estaba pelado. Le puse aceite aislador y quedó bien. Pero dice que en las tribulaciones tenemos que gloriarnos. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué es paciencia? Bueno, ahora me siento, no, porque el Señor habla que tenemos que tener paciencia. Bracito cruzado, Cristian, sentado. El Señor no habló de paciencia. Así que acá voy a estar esperando que todo llegue, que todo pase, que todo suceda. Y escuchamos anteriormente en la reunión anterior que teníamos que buscar, pedir, llamar, ¿no? Entonces, a veces tenemos momentos de tribulación, pero ¿por qué? Porque la tribulación produce paciencia. ¿Qué es paciencia? Según la palabra de Dios, paciencia no es ponerme tranquilo y, ay, qué paciencia que tiene esta gente, ¿no? Como solemos decir, o suelo decir. Sino que la paciencia es perseverancia. Es perseverar aunque no vea nada, aunque no siento nada. Pero pastor, no siento nada. Y no importa si sentimos o no sentimos. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que sentir? ¿Alguno conoce ese versículo? No dice que tenemos que sentir. Tenemos que tener fe. ¿Y la fe es ver? No. La fe es creer sin ver. Eso es fe. Y a veces, o generalmente nos pasa que, porque hoy queremos el delivery ya, ¡pam! Que Dios nos mande el delivery con la solución del asunto, ¿no? ¿Cuántos tuvieron soluciones automáticas de parte de Dios? A veces sí y a veces no. ¿Sí o no?
A veces Dios lo hace así, ¡tas! Y a veces no. A veces es un proceso. ¿Por qué? Porque la tribulación es un proceso que produce, ¿qué dice aquí? Paciencia, o sea, perseverancia, estabilidad. Bueno, yo creo, me quedo acá, me quedo plantado acá, y yo creo de que Dios me va a sacar de esto. Amén. Y dice, paciencia, y la paciencia prueba. Ya. Va cada vez peor, ¿no? Prueba. ¿Y para qué somos probados? ¿A cuánto cuando iban a la escuela le gustaba la prueba? José dice que le gustaban las pruebas. A nadie. Cuando a veces nos avisaban y a veces decían, bueno, no escribía nada en el pizarrón, saquen una hoja, vamos a hacer una prueba. Ay, Señor Jesús, listo. Una laguna en la mente te agarraba ahí. Unos nervios y ni hablar si te hacían pasar a decir oral adelante. Bueno, eso era tremendo ahí. Listo, me paralizaba, quedaba como un terrón de hielo, no decía nada. Pero la prueba es necesaria, dice, y produce esperanza. Ahora, cualquier cosa que nosotros, sea cualquier artefacto que usemos, primero es probado. ¿Para qué? Para que se sepa si funciona. Entonces, si puede, por ejemplo, el teléfono, ¿no? Un teléfono celular. Esto lo prueban, lo tiran, lo golpean, a ver cuánto resiste, ¿no? ¿Cuánto maltrato resiste? Y de acuerdo a eso, es la calidad del teléfono o del equipo, de lo que sea, o de un vehículo, o de una pieza de una X maquinaria, sea la que sea, hasta la más pequeñita, adentro de una impresora, y usted dirá, pero es chiquitita, ¿qué esfuerzo tiene? Pasan 850 millones de papeles y tiene algún esfuerzo, pero lo tiene que pasar la prueba para salir al mercado, ¿o no? O alguno compra, sí, mira, fulano fabricó algo, pero no sé si anda, no voy a comprar igual, voy a ver qué pasa. ¿Hacemos eso? ¿No? Averiguamos a ver qué referencia tiene, cómo funciona, si funciona o no. Bueno, en la vida espiritual es lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque tengamos pruebas en nuestra vida personal, en la vida espiritual, dice, produce esperanza. ¿Pero esperanza en qué? ¿En algo terrenal? ¿En algo que vamos a tener acá? No. La esperanza de poder estar en la presencia de Dios para siempre. Amén. Porque no está mal hacer, construir, tener, comprar, vender. No está mal. Sin embargo, el Señor, a veces nosotros ponemos nuestra mirada en las cosas de acá abajo y terminamos enfocándonos en eso y dejamos de mirarlo al Señor, en lo que realmente Él hizo por nosotros, por cada una de nuestras vidas. Y lo digo yo en primera persona, porque Dios a todos nos rescató de la muerte, ¿o no? No, pero yo no me estaba muriendo. Bueno, pero espiritualmente estábamos muertos en delitos y pecados, dice, desde que nacemos, porque nacemos como de simiente pecadora. Ahora, Dios ya nos vio, nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Imagínense el privilegio que tenemos. Yo pensaba en eso, digo, y a veces, Señor, y esta prueba que tengo ahora, y bueno, control de calidad, ¿no?
Y a veces el control de calidad, Señor, es bravo, ¿no? Y a veces, muchas veces, no siempre, es porque yo soy cabeza dura, ¿no? Y no dejo que el proceso tal vez sea más corto y por cabeza dura se me alarga el proceso. ¿Hasta qué? ¿No? Y no, hermano, ¿cómo anda, hermano, hermana? Y un desierto tengo, pero el desierto no es para estar toda la vida en el desierto, ¿no? O Israel estuvo toda la vida en el desierto. Los que se quedaron en el desierto fueron todos los que se quejaron. Y todos los jóvenes entraron en la tierra prometida, ¿sí o no? Bien. Ahora, por causa de su terquedad, ¿cuántos años tuvieron? Cuando tenían que estar como máximo 2 meses, como máximo. 40 años. Imagínense. Y dijo, te vas a seguir quejando. Otra prueba, y otra vuelta, y otra. Y anduvieron siempre por el mismo lugar. Imagínense. Estuvieron dando vueltas en el desierto siempre por el mismo lugar hasta que salieron a la tierra prometida. Pero cuando estamos en momentos de prueba, hay una esperanza adelante, como tuvo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la esperanza de Israel? Llegar a la tierra prometida, ¿o no? Y nuestra esperanza también es eso. No vamos a estar toda la vida con pruebas y no. En algún momento el Señor nos saca todo eso. No es que nos saca. Nosotros, por decirlo de una forma, probamos y caminamos libres. ¿Por qué? Porque el Señor nos allanó el camino. Nosotros no hacemos ningún camino. ¿Y qué camino caminamos o tenemos que caminar? Los caminos de Él. ¿Sí o no? Y a veces estamos dando vuelta en ciertos problemas o en ciertas pruebas. ¿Por qué? Porque yo quiero caminar por el camino que yo quiero, ¿no? Y no es así. El Señor nos quiere llevar por otro camino y es más corto. A veces es más difícil pero no es imposible. Ese es el asunto. Que nosotros lo veamos difícil no significa que sea imposible. Y si el Señor nos va a llevar por ahí, es porque Él ya tiene todo hecho para nosotros, todo resuelto. Dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Sabe lo que nos sostiene o lo que te sostiene en la prueba? En los momentos difíciles, en los momentos donde pareciera que en vez de luz hay más oscuridad que luz en nuestra vida espiritual, hablando, ¿no? Es porque el Señor, o no dejamos el lugar al Espíritu Santo. El Señor quiere a través del Espíritu Santo obrar en nuestras vidas y a veces no le damos el lugar necesario, ¿eh? Y yo lo hablo por mí, porque el Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente. ¿Y a través de qué nos habla? A través de la palabra. Cuando miramos su palabra ay, no, este versículo no era para mí hoy, me voy a buscar otro. Buscamos otro, lo mismo nos habla. No, tampoco era este, voy a ir para el otro lado. Lo mismo. ¿No? ¿Pero por qué? Porque Dios nos está hablando. Y nos quiere encaminar o nos quiere llevar por un lugar mejor, ¿no? En nuestra vida espiritual habla. Y dice, o sea, el Señor murió por nosotros. Ahora, ¿quién moriría por una persona mala? Y dice aquí, ni siquiera alguien moriría por un bueno. Dijo alguien, si
Le preguntó a la esposa, si yo me estoy ahogando, ¿vos qué harías? Y depende, dijo. ¿No? Ahora, el Señor está para ayudarnos todos los días a través del Espíritu Santo que Él dice, puso en cada uno de nosotros. Amén. Pero ¿qué pasa? El Espíritu Santo es caballero y no va a empujarnos, no nos va a obligar, no nos va a agarrar del cuello ni nada. Nos habla por medio de la palabra y Dios nos habla a través de su palabra. Lo que pasa es que a veces Cristian no quiere oír, ¿no? Porque a veces escuchamos, pero como se dice vulgarmente, te entra por una oreja y te sale por la otra y listo. Pero oír es diferente que escuchar. Oír es analizar, pensar en lo que estoy oyendo, lo que me están diciendo, lo que la Biblia me está diciendo, lo que la palabra de Dios. Y dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si usted y yo ya hemos aceptado al Señor y hemos sido reconciliados, hemos aceptado esa reconciliación con Dios, esa justificación por el Hijo de Dios que entregó su vida por nosotros. Primero dice, si nosotros siendo pecadores, Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros, el Señor murió por nosotros, ¿cuánto más Él no nos va a ayudar o no va a querer ayudarnos si somos sus hijos, si somos justificados ya? Pero ahí tiene que entrar en acción la fe. Y la fe es poderosa, pero ¿cuántos se animan a poner en acción la fe? La pastora decía que los niños pidieron por alguna necesidad en la casa, por ellos mismos. ¿Por qué? Porque un niño tiene fe y es real. Eso es real, yo lo experimenté en mi casa, ¿no? En una oportunidad ya lo conté muchas veces con Julieta y ella tenía fe, ella era chiquita, pero yo le dije, ¿vos crees que el Señor te puede sanar? Y ella me dijo, sí, papi, aunque lloraba y todo, pero ella creyó y yo también creí, ¿no? Pero al otro día digo, a ver qué pasó, ¿no? ¿Será que Dios lo hizo? Y sí, Dios lo había hecho. Pero poner la fe en acción. Como contaba también acerca de, ¿se acuerdan lo del, cuánto estuvieron cuando conté lo del motor de la camioneta? ¿Se acuerdan? Llegué a mi casa y le digo, necesito aceite. ¿Y para qué necesitas? Le digo a mi mamá, vos orá, que no anda el motor, pero ahora va a andar. Así que me fui de vuelta al taller con el aceite y lo ungí el motor. Y anduvo. Ahora, vendimos esa camioneta así, sin tocarle nada. Ahora, había que poner la fe en acción, porque ese día teníamos que viajar. Y usted me dice, pero era un motor, sí era un motor. Pero de la misma forma lo podemos hacer porque nuestra fe abarca todos los ámbitos. Dios abarca todas las cosas, ¿sabía usted? Abarca personas, enfermedad, situación económica, cualquier cosa que a usted se le ocurra,
Dios lo tiene. Dios lo puede solucionar así como hablamos hoy, así, ¡pam! O en un proceso. Pero ¿qué importa si es en un proceso o es rápido? Sí, el asunto es que Dios lo haga, ¿verdad? Ahora, estos son, dice, resultados de la justificación. Todo es para un fin. Al final de cuentas, todo es para que nosotros estemos, dice al final, versos 10 y 11, volvemos a leer el 10, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y qué bueno que Dios nos reconcilió a través de Jesús para siempre. Y que tengamos esto presente, a pesar de luchas, de pruebas, de circunstancias que pasan en nuestra vida, familiares o la que usted pueda poner, económica, la que usted quiera, que pueden suceder. En nuestro caso tuvimos que poner una situación ahí con el tema del auto en la mano del Señor. Y yo dije, Señor, vos tenés la solución para esto. Y ¿sabe qué? Ya la solución apareció. Pero ¿qué pasa? Tuvimos que poner nuestra confianza en Dios. Confiar de que Dios puede mover su mano y hacer lo que nosotros no podemos hacer con nuestras fuerzas. Amén. Lo que Dios puede hacer con lo que nosotros tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. No hay manera de esquivarle al bulto ahí. Nosotros hacemos nuestra parte y Dios hace la suya. Amén. Pero ¿qué pasa? Es la acción. Es la acción. Lo que escuchamos el domingo pasado, la acción. Y lo que en la introducción también escuchamos, venir. Venir. ¿A quién tenemos que acudir? Al Señor, por el cual fuimos justificados. Y todo termina en una sola cosa, en que nosotros podemos gloriarnos de que un día vamos a estar en la presencia de Dios, para toda la eternidad. Y acá abajo, bueno, qué sé yo qué va a pasar, ¿no? Pero qué bueno que aunque en la tierra dice está sufriendo, principio de dolores. Principio de dolores. Y estaba escrito en la Biblia de que iba a comenzar a haber terremotos, de que la luna se iba a poner el cielo color sangre, la luna se iba a tapar y montones, el sol se iba a tapar y la luna se iba a poner de color negro. Todo está escrito. Ahora, hay gente que está asustada por todo esto que pasa. Sin embargo, los que conocemos la palabra de Dios, sabemos de que lo que está escrito, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que cumplir. Y listo. Y cuando el Señor dé la orden, cuando Dios dé la orden, el Señor viene y ¡pum! Nos lleva a su presencia. Y eso en lo que nos tenemos que gloriar. ¿Por qué? Porque para eso fuimos justificados, para estar un día delante de la presencia de Dios. Y Dios, mientras estemos aquí, ¿nos ayuda? A través del Espíritu Santo nos ayuda. Por supuesto. ¿Pero qué tenemos que tener? Fe. De la prueba hay que renegar, ¿sí? ¿Hay que renegar de las pruebas? No. Porque ahí nos vamos a estancar. ¿Qué tenemos que hacer? Creer que Dios tiene la salida. Y que si la prueba es un tiempo en el área que sea, va a traer esperanza,
esperanza hacia el futuro, hacia adelante, cosas mejores. Amén. Dios no nos deja abandonados, nunca. El Señor no nos abandona nunca. Y si nos agarramos bien fuerte de su mano, el Señor nos va a hacer, no le digo que va a andar levitando, ni que va a andar caminando en el aire, ni que, siento así como mariposa, así, no, va a seguir siendo un humano normal, pero con la diferencia de que voy a tener la paz y la tranquilidad de que Dios está conmigo, y Él va delante y atrás, y a los lados. Él está conmigo, Él está conmigo, Él está contigo, cada día, cada momento. ¿Y sabe qué? Aunque el mundo se caiga a pedazos, usted y yo, los que creemos en el Señor y estamos firmes, como decía Pablo, en la esperanza, vamos a seguir avanzando. Y alguno va a decir, pero ¿cómo puedes estar tranquilo con todas las cosas que pasan? Y mirá acá, y en el mundo, y en el país, y en la provincia. Lo que no podemos controlar, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo en la mano de Dios, simplemente. Los gobernantes, ¿lo podemos controlar? No, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que tenemos que orar por nuestros gobernantes. Amén. Póngase de pie. Yo sé que el Espíritu Santo nos ha hablado desde el principio. Y tal vez esta palabra es para una persona. Pero